Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Acá estamos como todas las semanas con Daniel San Martín. Yo soy Tomás Sánchez y estamos discutiendo los fenómenos que le dan forma al planeta. Y esta semana, o en los últimos días, según cuando usted nos escuche, hemos tenido un gran evento, ¿no, Daniel? Sí, muy noticiosa esta semana, la verdad que teníamos que hablar de este tema porque hay gente que dice que esto lo cambia todo una vez más, entonces creo que es importante entender qué es lo que está ocurriendo y cómo nos afecta. No, además que fue interesante porque en el fondo comenzamos la conversación en el chat de Emergente, ¿cierto? Y fue la misma comunidad, fueron las personas las que dijeron, ojo, este tema no es tan claro, da mucho que hablar, aparecen preguntas y vale la pena hacer un capítulo al respecto. ¿De qué estamos hablando, Daniel? Estamos hablando de la aparición, la irrupción de DeepSeek, esta inteligencia artificial directamente desde China, que, bueno, vamos a comentarlo en detalle, pero aparentemente es tanto más capaz que los modelos americanos, vamos a discutir eso en detalle, y este es el punto, muchísimo más barata. Es decir, pareciera que los chinos aprendieron a hacer lo mismo, pero con mucho menos recursos, y eso hizo tambalear, además, tuvo repercusiones financieras gigantes. Es que yo creo que eso fue lo que de alguna manera gatilló la atención de todo el mundo. Es decir, todas estas grandes tecnológicas, llámese Meta, Google, no sé si Tesla, pero sobre todo Nvidia, se pegaron una caída en la bolsa brutal de entre 5 y 15% dependiendo de la acción, y eso hizo que todo el mundo se lo tomara muy en serio. Y eso hizo que de alguna manera un montón de gente que no está metido en el mundo de tecnología o que no está siguiendo las noticias más innovadoras o de vanguardia en el día a día, prestara atención y hizo que se gatillara esta conversación en un montón de chats, programas de radio, televisión, en que dijera qué es DeepSeek, este startup, esta nueva herramienta de inteligencia artificial que lleva un par de años en el mercado, pero que no había hecho noticia. Y justamente la pedida de nuestra comunidad fue, hagamos un capítulo donde revisemos esto en profundidad, ¿o no, Valen? Vamos a los hechos. ¿Por dónde partimos? Ah, pero Antes de antes. comenzar, no se nos puede olvidar darle gracias a todos nuestros Patreons, darle gracias a todos nuestros seguidores, darle gracias a usted que está a punto de recomendarle este podcast a un amigo, a un familiar. ¿Y a quién más deberíamos darle gracias, Daniel? Queríamos darle a la gente que está suscrita a nosotros y que nos recomienda semana a semana para que podamos seguir discutiendo en comunidad y una comunidad cada vez más grande los temas emergentes. Y por último, darle gracias a Valoriza, que es probablemente el partner que tú necesitas si estás pensando en comprarte una empresa, vender tu empresa o quieres saber cuánto vale tu empresa. Valoriza.com es el sitio donde usted tiene que ir a contactar a este equipo de expertos que efectivamente son un tremendo partner estratégico cuando uno está en esos procesos. Muy bien, un saludo ahí a los amigos de Valoriza Bueno, entonces. Dani, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es DeepSeek? Partamos por eso. Vamos a lo más esencial. ¿Qué es DeepSeek? Sí, vamos entonces paso a paso. DeepSeek es una compañía, empresa, una startup china que se fundó hace alrededor de 2 años y que, ojo, ya uno mirando, es muy fácil después de la batalla decir todos somos generales, pero han aparecido gente que han dicho, oye, yo venía siguiendo a DeepSeek hace mucho tiempo, pero la verdad que era una compañía de inteligencia artificial relativamente desconocida, pequeña, menos de 200 empleados en China. Hicieron noticia esta semana porque lanzaron y hace algunos días un nuevo modelo que es el que vamos a estar hablando, que aparentemente generó una revolución. La mayoría de las personas, incluso en Estados Unidos, no tenían a esta compañía bajo el radar, no tenían esta amenaza y por lo tanto se vieron sorprendidos. Y el gran punto de esto es que el modelo que ellos lanzaron, que se llama, en realidad han lanzado dos modelos recientemente, uno que se llama V3, que es un modelo, un Large Language Model tradicional, vamos a llamar a este punto, pero el más importante, uno que se llama R1, que es un modelo enfocado en razonamiento, es decir, en iterar un proceso para darte respuestas más adecuadas, similar a lo que hace el modelo O1 de OpenAI. Pero una pregunta, Daniel. ¿Qué hay de esos rumores de que, de alguna manera, DeepSeek lo que hacía es que corría sobre ChatGPT? Es decir, parte cuando al principio era toda esta discusión entre lunes y martes, tenemos que ponerle atención, no, es muy grave, no, no es tan grave, era que mucha gente decía, no, esto está corriendo sobre los modelos que ya existen.
Sí, y ahí es importante entender, hacer la clarificación, porque efectivamente alguna gente compartió en ex Twitter, ex hoy, estas imágenes que decía que el modelo pensaba que era OpenAI y por lo tanto se pensaba que era simplemente el mismo modelo copiado. Y la razón de que ocurra es eso, y lo que ellos hicieron es que utilizan efectivamente dentro de su corpus de data, entre Ujú. muchos otros, Internet, Wikipedia, etcétera, etcétera, outputs de modelos de OpenAI. Entonces, lo que hace Perfecto. el sistema cuando se entrena entre toda la data que utiliza, utiliza efectivamente mucha data que viene como un output de modelos de OpenAI. Ahora, es importante entender eso, no es que el modelo esté construido con la misma construcción del modelo OpenAI, y de hecho esto es una práctica relativamente común en la industria, que se llama Mm. distilación, que es que si yo estoy construyendo un modelo y quiero entrenarlo, lo voy a entrenar en data de alta calidad, entendido como data que está bien ordenada, bien escrita, y en general los modelos nuevos generan ese tipo de data como output y por lo tanto se suele utilizar, y que de hecho OpenAI también lo hace. OpenAI para su nuevo modelo O3 utiliza outputs de O1, por ejemplo. Claro, pero muchas veces pasan dos cosas. Uno, como que el fine print, ¿cierto? La letra chica de muchos de estos modelos dice que no se puede usar este modelo para entrenar otro modelo. ¿Te acuerdas? Fue una discusión que de hecho tuvimos en el podcast hace como un año atrás. Y por otro lado, No, dejémoslo con eso. Simplemente No, no, eso es correcto. Y de nivel. hecho, en las políticas de uso, OpenAI dice, no, nadie más puede ocupar mis outputs para ser entrenado. Entonces, técnicamente, efectivamente es cierto. Hay DeepSeek está incurriendo en una ilegalidad desde el punto de vista de la ley americana o la ley de OpenAI. Ahora, dicho eso es absolutamente diferente a decir, me robé el modelo y mi modelo corre sobre el software. O sea, no hay ningún acceso a la pieza de software de OpenAI. Es data Correcto. pública que fue obtenida a través de Internet y que de hecho es un proceso, como estaba explicando, bastante común en la industria hoy en día. Y, como estaba explicando, las mismas empresas hoy día están generando estas data sintéticas a partir de modelos anteriores. Entonces se utilizan los outputs de O1 para generar O3 y ahora se sabe que el modelo O4 que está desarrollando OpenAI, para generarle más data para entrenarlo, se generan outputs de O3. Entonces es un proceso frecuente. Ya, pero está bien, pero en el fondo, a ver, acá hay un tema de que de alguna manera el modelo de DeepSeek utilizaba o se apalancaba en el output público de ChatGPT y eventualmente Gemini, Claude, Llama, quien fuese. Bien. Y como estamos hablando, eso puede que vaya en contra de la letra chica de lo que exige los términos y condiciones de esos modelos. Bien. Pero después hay un tema justamente de lo que tú decías, de que tiene que ver con qué data se entrena y por lo tanto genera un montón o se apalanca en un montón de data sintética, es decir, creada artificialmente por estos mismos modelos. Pero parte de lo que yo leí también, y sería genial si nos lo puede explicar Daniel, que parte de lo que también hacía este modelo es que todo el proceso de validación, es decir, como de verificación de esta respuesta fue correcta o no, esta respuesta es adecuada, esta respuesta está en un buen tono, etcétera, etcétera, también era entrenado a través de un proceso que lo hacía, por decirlo así, con otro algoritmo o con el mismo LLM, a diferencia de lo que tú nos explicaste muchas veces, de que en el caso de OpenAI esto fue hecho con humanos, la última etapa de entrenamiento, que por lo tanto es un proceso muchísimo más caro y que estos tipos lo hicieron tan barato. Sí, es que acá, por eso, sin alargarme mucho y sin aburrir a nuestra audiencia, necesito hacer como un par de precisiones como conceptuales. Tenemos acá como dos grandes tipos, si se quiere, de modelos de inteligencia artificial o LLM. Le vamos a llamar a los antiguos o clásicos, que eran aquellos donde uno generaba un prompt, escribía un prompt, el sistema lo leía e inmediatamente te contestaba un prompt, que es lo que el chat GPT, por ejemplo, o GPT-4. Y desde el año pasado ha ido creciendo cada vez más la importancia y de hecho el foco de los laboratorios de inteligencia artificial hoy día están los modelos que se llaman reasoning models, que se dice que razonan. No quiero entrar en la discusión acá filosófica de si razonan realmente en un sentido humano o no. El punto es que el sistema, antes de darte una respuesta, genera un texto, el sistema lee su propia respuesta, ve si hace sentido o no, genera otro texto y a partir de eso va haciendo lo que se llama un chain of thought, es decir, una serie de pensamientos con el mismo, eso es importante, con el mismo, revisando la lógica y la coherencia de su propia respuesta hasta llegar a una Bien. conclusión, y lo que le da al usuario es esa conclusión final. Entonces, por ejemplo, DeepSeek hoy día tiene alrededor, en promedio, internamente se estima que tiene 10.000 pensamientos, 10.000 líneas o frases o mensajes Wow. para sí mismo, diciendo, pero estaré bien en esto, no, pero por otro lado, si lo pienso de esta otra manera, y por lo tanto la respuesta final que te da, lo que uno como usuario ve,
Y lo que es lo mismo que hace OpenAI con su modelo O1 y ahora O3, es que te da la respuesta final y esa respuesta tiende a ser muchísimo mejor que en los modelos tradicionales donde el sistema directamente te escupía, por decirlo de alguna manera, el primer pensamiento que tenía. Entonces, este modelo o los nuevos modelos, entonces la pregunta ahora es cómo los laboratorios están mejorando ese proceso, cómo mejoran el proceso de razonamiento. Y hay varias maneras. Y la genialidad de DeepSeek es que encontró una manera de utilizar reinforcement learning, es decir, de que el sistema se sienta premiado cuando da una buena respuesta y castigado cuando da una mala respuesta. Y el sistema, y con esto concluyo, se autoentrena en este proceso, va haciendo cadenas de pensamiento, después él mismo se dice, vamos a explicar cómo, basado en qué, dice, esto fue una buena cadena o una mala cadena, y por lo tanto va aprendiendo a razonar, en este sentido razonar. Y por lo tanto, la calidad del sistema termina siendo mucho mejor que los modelos tradicionales. Pregunta, Daniel, no sé si me voy a meter en un tema filosófico, no, pero una cosa es que uno le dé feedback al modelo y le diga esto estuvo bueno o esto estuvo malo, a diferente lo que tú dijiste, es que el modelo se sienta premiado. Y esas dos palabras son bastante particulares, es decir, uno, que se sienta, y dos, que lo premias, que es muy diferente a que le des feedback positivo o negativo y le digas, sigue haciéndolo así. Estos modelos siguen la primera parte, la parte del LLM se sigue haciendo de la misma manera que antiguamente. Absolutamente. Se tiene por eso, no lo vamos a volver a explicar, lo hemos explicado varias veces, incluyendo la parte humana. A eso se le agrega este segundo componente donde el sistema ahora aprende no a contestar, sino que aprende a razonar. Y para eso se ocupa el Reinforcement Learning, que es self-supervised. No es un humano Claro, el que le dice, oye, esa fue una buena o un mal pensamiento. entiendo. Los grandes principios sí son humanos, crucialmente, pero el sistema dice, fue un buen pensamiento el que tuve. Ok, está bien. Todo lo que yo me confundí es que tú dijiste que se sienta premiado, que es diferente a que tenga un reinforced learning y que por lo tanto probablemente le estoy dando feedback. Eran dos palabras juntas. No hay ninguna referencia a la sintiencia, sino que son funciones matemáticas donde ahora el sistema lo que está aprendiendo ya no es a contestar sino que lo que es como un metaaprendizaje. Está aprendiendo y se evalúa su proceso de razonamiento. Dice, este Perfecto. razonamiento fue muy bueno, este razonamiento fue muy malo, y se va entrenando en ese sentido. Y ese proceso que lo está probando también OpenAI, DeepSeek encontró una manera de hacerlo de manera mucho más eficiente. Ok. Dicho eso, paréntesis, llega a ser divertido que tú me hablas de los modelos tradicionales que solamente duraron 24 meses. Y Sí. esto es lo clásico y tradicional de una tremenda innovación que puede ser un hito en la historia de la humanidad. Lo tratamos de tradicional porque fue solamente de finales del 2022 hasta finales del 2024. Pero está Exactamente, bien. esa es la velocidad. Cierre paréntesis del absurdo. Con todo lo que tú me estás explicando, Daniel, hay, al parecer entonces razón para decir, o hay un fundamento válido para decir, acá hay una amenaza bastante creíble y sustancial a la supremacía de estos 3, 4 grandes modelos que hoy día la estaban llevando, incluso podríamos hablar de Mistral y otros modelos más. Y por otro lado, hay otro, no sé cuál es la palabra correcta, no sé si amenaza o cuestionamiento a rol que juegan los chips de NVIDIA. Entonces acá hay dos preguntas, Daniel, ¿cierto? Una, ¿hay efectivamente un fundamento para que estos Big Tech estén preocupados porque efectivamente apareció un LLM que es bueno, bonito, barato, más encima hecho por China, dejando de lado consideraciones geopolíticas que podemos conversar al final del capítulo? Y segundo, es cierto que todos estos tipos usaron, entre comillas, chips NVIDIA antiguos, es decir, con 3, 4 años de antigüedad, y por lo tanto podríamos decir las últimas chupas del mate que está sacando NVIDIA no son tan maravillosas, o pueden ser muy maravillosas, pero es impresionante con lo que de hace 3 años atrás se pueden hacer cosas impresionantes también. Sí, aquí hay varias dimensiones. Vamos disectando, digamos, lo que ocurrió. De nuevo, acá lo más relevante la gran noticia el gran shock de información no es tanto la capacidad del modelo. Este es un modelo que es equivalente a O1, que es peor o con menos resultados no tan buenos como O3. El punto es que es increíblemente barato. Entonces, no se sabe exactamente, pero se cree que los modelos de OpenAI se gastan alrededor de $100 millones en ser entrenados.
este sistema dijo, nosotros gastamos 5. Y por lo tanto, primero, en la parte de entrenamiento hay un cuestionamiento gigante en la manera que están haciendo las grandes tecnológicas sus procesos. Le estaban diciendo a sus inversionistas, oye, para hacer estos modelos necesito que me prestes 100 millones de dólares, imposible hacerse más barato. Y llega China, un modelo chino que dice, no solamente dice, sino que lo hace, Sí. entrena su modelo que es equivalente, lo hace por 5 o 6 millones de dólares, y además, y esto casi ya esto es casi ya un argumento emocional, pero casi humillando a las grandes tecnológicas porque dicen, acá yo les voy a mostrar todo lo que hice. Publican un paper buenísimo de un nivel técnico extraordinario. Estuve viendo un par de entrevistas, decía que gente de la industria de Estados Unidos que cómo no se les habían ocurrido algunas cosas, parece que el nivel de genialidad extraordinario, y logran hacer un modelo equivalente a un precio muchísimo menor el gran punto por qué ese precio es menor es porque gastan o utilizan menos chips durante menos tiempo y chips no tan avanzados. Está bien, pero esto es que disculpa, Daniel, deja interrumpir porque no es un precio menor, tampoco es una fracción del precio, es una ínfima parte del precio. Es que es importante porque en el Sí, sí, fondo sí. venimos discutiendo de que en el fondo los modelos de vanguardia iban a costar miles de millones de dólares y eso es lo que estaban costando. Porque en el fondo las primeras versiones habían costado 100 millones de dólares y parte de lo que habíamos visto incluso en entrevistas dadas por el CEO de Claude y otros decían los modelos que vienen va a costar entrenarlos 1.000 millones de dólares. Y por lo tanto, sus rondas de levantamiento de capital, Pero no solo exacto. eso, agregando tu punto, también estos modelos tienen... Dale, dale. Ter- No, no, Termina tu y punto. que más encima, parte de las noticias también de la última semana había sido que Trump iba a poner 500 millones de dólares justamente para apoyar esta industria porque era tan importante de que Estados Unidos tuviera la supremacía en ella y el gobierno se estaba poniendo con medio billón. ¿Bien? Y ahora aparece un tipo que por 5 millones de dólares, es decir, un presupuesto que podría tener cualquier empresa latinoamericana, arman un modelo que, entre comillas, compite. No quiero decir que está a la vanguardia, pero compite. Sí, sí, Es sí. impresionante. Y no solo Es eso, menos del 1%. porque acá, claro, depende. Pero además, recordemos que esto, a diferencia de los modelos anteriores, donde la gran cantidad de recursos estaba gastado cuando se entrenaban y después las respuestas eran relativamente baratas, como estos sistemas piensan y hacen cadena de pensamiento, también gastan mucha energía y computación en la parte del razonamiento. Este sistema DeepSeek R1 no solamente es mucho más barato para ser entrenado originalmente, también es muchísimo más barato y se está dando exactamente cuánto más, pero se cree que 95% más barato en la parte de razonamiento también. Entonces, esto es como la analogía que es mucho más barato de construir, de producir, de desarrollar, pero además muchísimo más barato de operar. Entonces, una bofetada a Silicon Valley, a esta mirada de ombligo de repente de las grandes tecnológicas que decían, somos los mejores de los mejores, estamos en la vanguardia tecnológica y llega una compañía pequeña, 200 empleados, fundado hace un par de años por el genio Liang Wenfeng y te demuestra que no, que se puede hacer todo mucho más barato. No, no, pero no solamente eso. De hecho, yo estaba mirando los números. Cuando uno se conecta a la API, cuánto te cobra y en el fondo el token es ridículo. Es decir, el O1 de OpenAI te cobra por el input $15 y por el output $60. Y DeepSeek, el R1, te cobra 0,5, es decir, una treintava parte, y por el output $2.19. Es decir, también una treintava parte. Entonces, también es Sí. ridículo. Es como si usted mañana quiere generar su propio startup que corra sobre un modelo de inteligencia artificial, mañana usted se enchufa a DeepSeek, que puede ser no tan extraordinariamente extraordinario, pero que probablemente va a ser el 90% de lo que su startup necesita, por no decir el 100%, porque probablemente hace el 100% de lo que usted necesita como una startup razonable, que no está a la vanguardia médica de la última chupada del mate, y le va a costar, insisto, un 2% de lo que le estaba costando con OpenAI. Es No, brutal. sí, y de hecho hay empresas occidentales que hoy día lo que están haciendo por un tema de tráfico, de marca, están ofreciendo el modelo R1 gratis. Ellos pagan ese pequeño costo y por lo tanto hoy día es accesible. Un ejemplo, yo estoy usando ahora Perplexity, que en Pero la versión gratis de Perplexity, ellos te ofrecen usar el modelo R1
Y ellos básicamente dicen, nosotros invitamos a este pequeño costo. Porque obviamente eso te genera tráfico, un montón de razones comerciales porque alguna empresa, pero esencialmente para los emprendedores el sistema, hoy día el sistema es absolutamente gratis. Dicho eso, obviamente hay un riesgo ahí, si ellos quieren comenzar a cobrar, pueden comenzar a cobrar, y de hecho en la letra chica está que ellos registran todos los datos de cualquier persona que quiera utilizar, ellos registran, a diferencia de lo que hizo OpenAI, toda la data. Entonces, dejemos la parte geopolítica para adelante, pero hay un modelo chino hoy día gratis para todo el mundo, pero que te dice voy a capturar toda tu data. Dejemos ese aspecto para Sí, después. pero al mismo tiempo, como tú decías, ellos fueron y publicaron el paper con cómo lo hicieron. Por lo tanto, nos está contando que pasado mañana en la mañana va a aparecer un modelo igual a este en India, otro en Brasil, otro hecho en Sudáfrica, otro hecho en México. Y por lo tanto, insisto, vamos a tener un montón de modelos que tal vez no van a estar a la altura de resolver ciertos test cognitivos como lo puede hacer O3 de OpenAI, pero que para toda la parte, comillas, funcional de lo que usted necesita de tener un asistente que lea su contrato y le remarque cuáles son los aspectos que usted debería estar tomando atención, o si usted está haciendo un brainstorming sobre cómo preparar mejor una reunión, es absolutamente competente. Hasta antes de ayer en la mañana, usted necesitaba contratar OpenAI por $30 al mes, y hoy día probablemente usted va a tener un montón de startups que por $1 al mes le van a hacer el mismo trabajo. Es que yo creo que ese es el punto, y aquí y creo que esto es lo más relevante de la noticia, es que esto finalmente baja el costo de ciertas tareas de inteligencia. Entonces, acá quiero unir dos temas que aparentemente están un poco relacionados. Uno, ¿por qué baja la acción de Nvidia? Es porque básicamente la primera reacción del mercado es, ya no necesitamos tantos chips como los que pensamos que íbamos a necesitar para entrenar estos modelos. Primera reacción. O no los vamos a necesitar tan pronto. Ni tampoco tan innovadores, porque parte es que en el fondo NVIDIA tenía una tecnología que nadie más tenía, y hoy día nos damos cuenta que la tecnología de hace 4 años atrás ya es suficiente. Por lo tanto, no hay que pillar a NVIDIA de hoy, hay que pillar a NVIDIA de hace 4 años. Exacto. Y alguien da la analogía que esto es como que hay empresas construyendo Ferrari y por lo tanto compran piezas de Ferrari y aparece al otro lado del mundo un competidor que comprando piezas de Fiat 600 de alguna manera las ensambla y les genera un Ferrari. Y por lo tanto, primero baja el precio de los Ferrari, pero más crucialmente baja aún más la acción de los productores de piezas para Ferrari. ¿Quién va a comprar una pieza de Ferrari? Esa Exacto. fue, esa fue la lógica. Ahora, dicho eso, y el otro día me tocó ir a la radio concierto, y me decían, entonces por lo tanto toda esta locura de construir centros de datos va a detenerse. Y la respuesta es muy por el contrario. Si es que ahora cada vez más es casi virtualmente gratis inteligencias casi humanas, la demanda de ese servicio va a explotar. Lo que nosotros pensábamos hasta hace un par de semanas de que iba a tomar años de implementar inteligencia artificial para reemplazar ciertas tareas, ese proceso, y esto es lo radicalmente importante de esta noticia, ese proceso no hizo más que acelerarse. Con un costo tan bajo de tener modelos que emulan en muchos sentidos ciertas tareas humanas, este proceso se acelera y por lo tanto la demanda total de servidores de computación va a ser más alta probablemente de lo que iba a ser antes, que es lo que se conoce como la paradoja de Jevons, que es que cuando algo se vuelve tan barato, de hecho, aumenta tanto la cantidad demandada que la demanda total termina por subir. No nos metamos en eso porque nos podemos meter en clases de economía, y si bien a los dos nos Pero encanta el tema. básicamente la locura de construir computadores, de tener servidores gigantes, la fiebre de construir no va a detenerse. Esto no es que se detiene, no funciona que las compañías van a hacer los modelos más inteligentes posibles manteniendo sus planes de infraestructura. Facebook no va a detener su plan de Fíjate, construcción de Estados Unidos, no va a detener ya no es que no se necesite, sino que la buena noticia es que vamos a poder tener más inteligencia con esos mismos recursos. porque van a entrar más empresas al mercado que van a poder disputar esto. Y por lo tanto, alguien, no sé, como Cisco, que tal vez hasta antes de ayer no estaba pensando en meterse en esta carrera, hoy día dice, tal vez sí, deberíamos entrar. Eso y por el lado de la demanda también. O sea, muchos actores que antes no hubieran contratado inteligencia artificial porque costaba $60 una tarea, una empresa en un país del tercer mundo, de un país pobre, no tenía los recursos económicos y ahora cuesta 2 centavos. Por supuesto que lo empieza a hacer con inteligencia artificial y por lo tanto la Oye, Daniel, demanda global
se Ya, acelera. llevamos hablando más de 20 minutos de DeepSeek. ¿Por qué no le damos 5 minutitos a este conflicto geopolítico que tanto nos gusta? Porque en el fondo creo que ya explicamos bastante claramente cómo de alguna manera po- oligopólico que tenían un par de empresas que llevaban la vanguardia se ve disputado, ¿cierto? Y en el fondo queda claro por qué se cae la acción de todas estas tecnológicas. La pregunta ahora es cómo esto cambia un poquito el mapa geopolítico en términos, o mejor dicho, no cambia el mapa geopolítico, pero afecta la geopolítica, ¿cierto? Porque hasta tal vez 5 años atrás, una gran discusión que se tenía siempre en el mundo era, bueno, ¿quién tiene el supercomputador más avanzado? ¿Cierto? Y habíamos visto como siempre era Estados Unidos. Y en los últimos 10 años, China se metió con varios en el top 10. Bien, y eso dejó de ser tema. ¿Por qué? Porque de alguna manera la aparición de los Large Language Models cambiaron el foco de atención. Y ahora cuando aparece un startup chino, más encima con poco founding, como que pone nuevamente a China en el tapete, todo el mundo entiende que la ciberseguridad es el próximo campo de batalla. Em, ¿Cuáles son tus ideas al respecto? A ver, acá creo que hay un baño de realidad. Yo creo que Estados Unidos y en particular la industria tecnológica se sentía muy cómoda a la vanguardia teniendo una noción de superioridad. Se hablaba de que Estados Unidos, la industria tecnológica estaba entre 3 y 5 años adelante de la industria china y viene una pequeña startup china y te demuestra que no y de hecho publicando, haciendo un sistema open source, mostrándote cómo lo hicieron y demostrándote que lo podían hacer mejor. Entonces, se evidencia aquí, la segunda idea importante para mí es que se evidencia el talento de los equipos chinos. Están diciendo, nosotros no solo estamos atrás, sino que tenemos en ciertos aspectos, particularmente en ingeniería, capacidades más desarrolladas que las de Estados Unidos. Alibaba, hace 2 o 3 días, lanzó otro modelo, yo no lo he revisado, QWen 2.5, y ellos argumentan que es mucho mejor que los modelos de DeepSeek. No lo he revisado, pero lo que estoy tratando de decir es que hay una avalancha, es una cosa que pareciera que no es un accidente que Mm. China logró desarrollar esto, sino que sistémicamente pareciera que sí tienen las competencias para competir de igual a igual con Estados Unidos, lo cual efectivamente cambia la lógica de geopolítica y entramos en un mundo o en un escenario donde efectivamente China podría superar a Estados Unidos. No lo sabemos, pero un escenario que hasta hace 2 o 3 semanas era de muy baja probabilidad y hoy día aumentó la probabilidad radicalmente. Igual es impresionante lo que tú decís, Daniel. De alguna manera que hasta hace 3 semanas atrás estábamos pensando que efectivamente China estaba varios años por detrás y de repente nos enteramos de que simplemente una startup, no una gran empresa con todo el funding y todos los recursos del Estado chino, es la que está haciendo la diferencia. Es decir, a mí como que me huele de que hay un par de garages que tienen que estar muy bien fondeados por los chinos no tienen un pelo de tonto, y que tienen que estar diciendo, oye, acá hay 10 proyectos en paralelo, cada proyecto en paralelo de equipos diferentes en China, en ciudades diferentes, con redes de información, tecnología y conocimiento y universidades diferentes, está haciendo lo suyo bien fondeado, deben estar por aparecer. Están simplemente bajo el radar. Y de hecho sigue existiendo en las redes sí, algunas voces que dicen que DeepSeek está mintiendo, que su reporte es mentira, que no se gastaron tampoco. Y a mi juicio acá hay dos escenarios, pero ambos llegan a la misma conclusión. Escenario uno, todo es verdad, hay un pequeño grupo de un laboratorio de genios que con muy pocos recursos lograron algo notable. Escenario uno. Escenario dos, efectivamente, esto está soportado por el gobierno chino, ellos tienen un sistema montado, ocuparon mucha mayor capacidad de cómputo. No importa, en ambos escenarios lo que queda demostrado de manera absolutamente clara es la capacidad, ya sea privada o pública, de China de competir de igual a igual contra la vanguardia de Estados Unidos. Por lo tanto, desde un punto de vista geopolítico, esta es una señal creíble. Es como, y por eso se le llamó el momento Sputnik, porque una cosa es tú Ujú. poner en los periódicos, oye, nosotros tenemos todas estas capacidades, y otra cosa es dar una muestra de que tienes esas capacidades y que es una muestra que no puedes falsear. Entonces, por eso, durante la Guerra Fría, y es muy parecido, Estados Unidos pensaba que estaba mucho más avanzado que la Unión Soviética, y cualquier noticia de la media, la verdad que uno podía dudar, y la Unión Soviética lanza el Sputnik, el primer satélite. Demuestran que tienen la tecnología
para tener un objeto girando alrededor de la Tierra mucho antes de lo que Estados Unidos pensaba que iban a hacer. Y por eso se le llama al momento Sputnik. Se pensaba que China tenía una tecnología 3, 5 años atrás y se demuestra indudablemente de que no es así. Y por lo tanto, esto cambia de manera radical y probablemente va a radicalizar aún más la inversión de fondos públicos en Estados Unidos. Los últimos 2 días han sido bastante frenéticos en términos de los partners que se han ido formando entre las tecnológicas y el Ministerio de Defensa, que antes Sí. eran algunos un partnership un poco de colaboración. Hoy día ya los últimos 2 días ha trascendido en la prensa de que básicamente esta carrera se acelera y por lo tanto los progresos de inteligencia artificial y el progreso hacia un nuevo mundo se acelera aún más. Fascinante. Daniel, la verdad es que estuvo short and sweet este capítulo, estuvo bueno, rico, poder responder a la contingencia y a lo que nuestra audiencia nos pidió. Y eso, nos estamos viendo la próxima semana. Tenemos ahí varios capítulos en línea, tenemos varios entrevistados muy, muy entretenidos de entrevistas que ya hicimos. Y como siempre, queridos, agradecemos mucho su feedback, agradecemos mucho su propuesta de hacer este capítulo y agradecemos a nuestro auspiciador valoriza.com y a todos quienes nos aportan en Patreon y a todos quienes nos recomiendan. Sí, hacer también, obviamente, esta noticia tiene un montón de aristas, imposible abordarlas todas en un capítulo corto, así que si tienen comentarios, algo que aportar, por favor escríbanos, contáctenos, súmense a esta discusión, que no, estos son los temas que realmente a mi juicio importan y por lo tanto es donde realmente vale la pena poner nuestro tiempo y energía mental. Así que bienvenidos a la discusión, súbense. Un abrazo muy grande y que tengan una muy buena semana. Chao, chao.